Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más estamos con una entrevista en el Inconformista Digital y en esta ocasión tenemos a José Luis Peinado, que es profesor de Historia en la Universidad de Barcelona en el área de conocimiento de Historia de América. Ha participado como coordinador en diferentes cursos sobre derechos humanos y cooperación y sobre memoria histórica impartidos por la misma universidad. José Luis realizó una tesis doctoral que lleva el título de Resistencia y cimarronaje en Brasil, Mocambos del Trombetas. Sus líneas de investigación son el patrimonio arqueológico y cartográfico de las comunidades indígenas y afroamericanas en el nordeste del Brasil. Ha publicado un libro basado en su tesis doctoral y otro conjuntamente con Javier Laviña, que lleva por título Resistencia, esclavas en América. Ha colaborado en una decena de libros y ha escrito más de una docena de artículos científicos sobre las temáticas de la esclavitud y la conflictividad en América Latina. Su última publicación se titula Ondulando el Atlántico a través de la fe, mercados de almas y redes religiosas. En la obra colectiva Redes y circulación en Brasil durante la monarquía hispánica, 1580-1640. Publicación que nos viene bien para hablar con José Luis sobre el comercio, la conquista y la esclavitud en ambas orillas del Atlántico, en un momento en que la península ibérica ha quedado unida con Felipe II bajo una misma corona. ¿Qué tal está, José Luis? Hola, buenas tardes. Bien, encantado de estar aquí. Vamos a hablar un poco sobre esclavismo, comercio, ¿vale? Y conquista en lo que es África y un poco también América, ¿no? Ese encuentro, ¿no? entre tres culturas. Para situar un poco el asunto, es solo decir que 2 años después de que Cristóbal Colón descubrió América y la tomó por la monarquía hispánica en el 1492, pues en 1994 se establece el Tratado de Tordesillas, que es una línea imaginaria por la que España y Portugal se dividen este nuevo mundo explorado y posteriormente conquistado en dos áreas de influencia, principalmente los territorios africanos para los portugueses y los americanos para los españoles. Esta línea, con la unión de la península ibérica durante 60 años, virtualmente desaparece. El continente africano pronto va a ser uno de los ejes del comercio transatlántico para todo tipo de mercancías, incluidas los seres humanos. En esta conversación, como comentábamos, vamos a hablar de este encuentro entre tres mundos diferentes: la Europa de la Edad Moderna, la África de los reinos subsaharianos y el nuevo mundo que representa América, conquistado por españoles y portugueses. Pasamos a la primera pregunta. José Luis, ¿cuáles fueron y cómo fueron los primeros viajes al continente africano? Bien, antes de situarnos ahí, en la Edad Moderna, yo creo que tenemos que tirar un poco para atrás, ¿no? Porque Vale. evidentemente el continente africano no estaba aislado, Uh-huh. ni mucho menos, ¿no? Ya los musulmanes habían conquistado ya desde el siglo, prácticamente desde Mahoma, ya se expandieron por todo lo que es el norte de África, Egipto, norte de África, todo el Magreb. Por lo tanto, son ellos los que van a vincular directamente lo que hoy entendemos como África Negra, ese término que no me gusta, de África subsahariana, a través de las rutas de las caravanas, ¿no? Sabemos por la documentación que hay y por los testimonios que han dejado arqueológicamente de que ya las caravanas conectan ambos mundos, ¿no? Y Uh-huh. esas caravanas no acaban en el sur del Mediterráneo, sino que traspasan el sur del Mediterráneo y llegan a la península ibérica, entre otras cosas porque luego la península ibérica, más de la mitad de la península ibérica va a ser musulmana, sino que llegan hasta el norte de Europa, ¿no? Por lo tanto, esa conexión, además podríamos retrocedernos a antes, a los romanos, ¿no? Los romanos también. Ya, los romanos ya tenían un Sí, sí. mercado con Etiopía espectacular, ¿no? Conocimiento hay de esas rutas, de sus imaginarios, vistas por la geografía de la época, ¿no? Lo que era divertido es la concepción cristiana que se tenía del mundo, ¿no? En la cual era como una especie de CD, un disco, ¿no? Que te caías en un abismo y no volvías más, y que ese disco, más como lo ponen vertical, eso significaba que unos estábamos con los pies en la tierra hacia arriba y otros teníamos los pies como los murciélagos para abajo, ¿no? Entonces son las construcciones que se hacen, ¿no? El cual el centro es Jerusalén, el centro, claro, del mundo cristiano, ¿no? Pero también los musulmanes están ahí, ¿no?
Sabemos, por ejemplo, sobre todo a través de comerciantes también y de los famosos cartógrafos judíos, como la familia de los Cresques, que ellos ya pintan, ¿no?, en sus mapas, unos mapas maravillosos, al emperador del Mali, ¿no?, al Musameli, ¿no?, en su famosa peregrinación que hizo hacia Alejandría y hacia el Cairo, ¿no? Por lo tanto, los cristianos tienen información de ese mundo, ¿no? Piensa que antes de la expulsión de los judíos de 1492 ya se expulsan musulmanes, por ejemplo, de la península ibérica, según se va retrocediendo la frontera del Islam. Algunos se quedarán en Granada, pero otros pasan al Magreb, ¿no? Enfrente de Rabat, por ejemplo, hay unas comunidades muy importantes de musulmanes que provienen de la península ibérica, de Andalucía y de Extremadura concretamente, que serán unos famosos corsarios, ¿no?, del Magreb, ¿no? Toda la costa catalana estaba llena de fortalezas y de torres de vigía porque entraban lo que llaman los turcos, los berberiscos, ¿no? Lo mismo que los catalanes hacían fechorías por Grecia y también por el Magreb. Por lo tanto, esa información existía, ¿no? De hecho, yo hace años asistí a una conferencia espectacular de un historiador y archivero de Mali, que en una ONG que se llama Archiveros Sin Fronteras, nos dio una explicación muy buena, ¿no? Y lo primero que él dijo es que él era de Toledo, ¿no? Yo me quedé pasmado, ¿no? Digo, de Toledo ¿no? ¿Cómo va a ser de Toledo, no? Pues si viene de Mali. Y entonces él explicó en un castellano perfecto de que sus antepasados habían huido de estas purgas cristianas en Toledo y que su antepasado se había llevado un Alcorán, el famoso libro sagrado de los musulmanes, impreso en Turquía en el año 1000, no me acuerdo, ¿no? Y que es lo que él había salido de la península, ¿no? Había hecho la peregrinación a la Meca y luego se había establecido en Tombuctú, Mali, ¿no? Entonces, una de las famosas bibliotecas que se van a montar allá es la de su antepasado, que hasta el día de hoy la mantiene la familia, ¿no? Y por lo tanto ahí tienen textos en árabe, por supuesto, en hebreo, en castellano, en latín, es decir, esa comunicación existía. Llegar a eso es lo que los europeos cristianos querían, es decir, llegar al oro, llegar a las riquezas que pasaban a través de las rutas transsaharianas, ¿no? Está claro que había un conocimiento previo, ¿no? Uh-huh. De los musulmanes, el mundo árabe, ¿no? Y bueno. Claro. Ramón Llull, por ejemplo. Sí, Ramón Llull fue el obispo en Túnez, creo, ¿no? Uh-huh. Y él hablaba de hacer un interlán a los musulmanes por el sur del mundo musulmán para dejarlos bloqueados. Oye, y los viajes de Ibn Battuta, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí, ¿Cómo no? De hecho, estos cartógrafos viajeros. Si retrocedemos mucho más en el tiempo, los fenicios también se ha dicho que circunnavegaron, intentaron circunnavegar, ¿no? En la parte de África hasta el Golfo de Guinea. Bueno, entonces, en el momento pasamos a la Edad Moderna. Los portugueses se dedican a circunnavegar lo que es el continente africano, ¿no? Ya en la época del siglo XV, siglo XIII. La historia oficial tiene eso, que como historia oficial siempre lo pone muy bonito, ¿no? Refréscanos un poco para la gente que... Sí, a mediados del siglo XV, como tú bien dices, ¿no? Sí. Comienzan las primeras exploraciones de lo que sería la costa del Marruecos, del Sáhara Occidental, y llegan al Río de Oro, ¿no? Uh-huh. Si tú coges la historia oficial, y por eso lo digo, ponen que los portugueses aventureros se lanzaron al mar, al océano, ¿no? Entonces viene Camões y se labraban las olas del mar, del océano, ¿no? Bueno, esos portugueses, que son del sur de Portugal, junto con los castellanos, que estaban en el sur de la península ibérica, eran unos corsarios uh-huh. y unos piratas, ¿no? Entonces, en sus pequeñas naves de 12, 15 hombres, asaltaban las costas del Magreb, asaltaban las costas del Sáhara y llegaban al río del Oro, que suponían que era el río Senegal. Actuales investigaciones, por ejemplo, como las de Beni Armenteros, él ha sacado mucha información de esta transición de la Edad Media a la moderna y él ha encontrado material de expediciones corsarias catalanas de Barcelona, uh-huh. salían para asaltar las Islas Canarias, capturaban guanches que luego los vendían en los mercados del Mediterráneo y con eso financiaban nuevas exploraciones hacia lo que ellos llaman Río del Oro. Es decir, para estos corsarios su obsesión era conseguir el oro que llegaba a través de las rutas transsaharianas. Si nosotros en Barcelona nos vamos al Carrer de la Seca, que está en el Bor, veremos que hay una torre inmensa, ahora han hecho un museo, esa era la antigua fábrica de monedas de la Corona de Aragó. Ahí se reacuñaban, mejor dicho, dirhams, que venían del norte de África
y entraban como moneda en la corona de Aragón. Es decir, la carencia que ya hay en la Edad Media de material, sobre todo de oro y de plata, hace que estos corsarios se tiren hacia el Atlántico y comiencen a entrar en contacto con estas poblaciones, cada vez más al sur, hasta que para 1444 comienzan ya a entrar por lo que es el río Senegal. Y de hecho las primeras entradas son entradas de saqueos. Saquean las poblaciones autóctonas y luego pedirán rescates, lo mismo que hacen en el Mediterráneo, por estas gentes que se llevan. Y ahí comienza la esclavitud moderna. Es decir, ese es el inicio de la esclavitud que nosotros luego vamos a ver en las Américas. Esclavos habían aquí, muchísimos, en Barcelona. Tenemos documentos de gente de Figueras que compraba una bosnia de joven en Figueras. Tenemos gente de Barcelona que daba dinero para comprar esclavos en el mercado de Barcelona, Marsella, Palma de Mallorca. La esclavitud existía. La africana es lo que va a ser tan espectacular luego. O sea, tenemos claro que motivaciones de riqueza económica es saqueo, piratería en el fondo, no algo tan diferente a lo que hacían los vikingos y a lo que hacían los berberiscos por la península, por todo el Mediterráneo. Entonces, ¿podemos ubicar en este tipo de gente, Vasco de Gama y todos estos? ¿O esto ya es más? Los primeros que van son corsarios, que capturan la gente de Wolof, Serer, por ejemplo, de la costa del actual Senegal, de San Luis de Río Senegal hasta lo que sería la isla de Gorée, más o menos, son las primeras áreas de actuación sobre el África Negra concretamente, ¿no? Luego los llevan a lagos, pero no lagos de Nigeria, sino lagos del Algarve, y ahí comienzan los primeros mercados de esclavos negros, propiamente dicho, ¿no? Pero la esclavitud la traían también los musulmanes a través de las rutas transsaharianas, y los romanos ya compraban esclavos negros, o sea que es que no es algo nuevo, ¿no? Y de hecho, porque... Hacia el este, ¿no? Sobre todo. Claro. Hacia el este. Tú ten presente que, según las últimas teorías, esclavo viene de eslavo. Por lo tanto, no era algo anormal tener esclavos, ¿no? Lo interesante es que luego estas navegaciones van a ser extraordinariamente rentables porque van a descubrir que cuando se llevan esclavos musulmanes, los musulmanes pagan luego 2 esclavos animistas por el rescate de esos esclavos, ¿no? Y lo que se dan cuenta los europeos, pero son portugueses del sur de Portugal, del Algarve, y castellanos de la zona que estarán, lo que actualmente es Huelva y toda esta parte de allá, se dan cuenta de las riquezas que pueden comerciar montando pequeñas factorías, que es lo que el modelo portugués, que luego llevará a Colón a América, esas feitorías, que son pequeños enclaves de intercambio. Entonces van a pasar de lo que es la piratería propiamente dicha al intercambio, ¿no? Al comercio. Establecimiento comercial. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que se encontraron esta gente? ¿Se encontraron sociedades organizadas en pequeños reinos? Claro, se encontraron de todo. Por ejemplo, si tú te vas a la costa de Marruecos hoy en día, Ashila, por ejemplo, era un antiguo fuerte portugués, Ceuta. Ceuta era portugués. Si tú ves el blasón de Ceuta, es un escudo portugués. Cuando se independizó Portugal del Reino de España, ellos decidieron seguir siendo españoles, ¿no? Van a encontrar van a bajar hasta el Sáhara Occidental, van a llegar a Senegal, van a encontrar grupos étnicos muy estructurados, van a seguir bajando hacia la costa de Guinea-Bissau, en los cuales ven una diversidad impresionante de pueblos. Y aquí, por ejemplo, es cuando los portugueses comienzan a mandar lanzados, ¿no? Yo siempre me pensé que lanzados eran personas muy aventureras, ¿no? Que es lo que siempre decían el Vasco de Gama, estos personajes, ¿no? Emblemáticos de la navegación. Lanzados eran deportados que tiraban por la borda. Entonces, los barcos portugueses llegaban cerca de la costa, los metían en una barquita para que no se ahogaran por el camino, claro, y cuando estaban cerca de la costa cogían y los lanzaban directamente al agua. Si al cabo del tiempo, cuando volvía, aún estaba vivo, y además se notaba porque era el único blanco que había en medio, pues decían, bueno, pues parece ser que son amigables, ¿no? Ellos van a ir bajando la costa y van a aprender a navegar. El problema que tenían los navegantes, eso lo dice Jerónimo Münster, que es un alemán que baja en estas primeras expediciones, es que él dice, es viento y corriente sur-sur. Es decir, bajas muy rápido. El problema es volver.
y para los navegantes el problema no es ir, sino es cómo voy a volver, ¿no? Entonces, la gran hazaña de los portugueses y luego de los castellanos va a ser navegar en el Atlántico, es decir, cómo volver, ¿no? Y ahí es cuando Vasco de Gama, cuando los grandes navegantes portugueses van a descubrir que contra Guinea, es decir, saliendo hacia el Atlántico, pueden coger las corrientes que los devuelven hacia arriba, ¿no? Entonces es la gran proeza náutica que hacen. Pero ellos van a seguir llegando a muchos pueblos. Por ejemplo, cuando lleguen a lo que es actualmente el Zaire, el río Zaire, ¿no? Que es Pinda, ¿no? Allá, claro, encuentran una sociedad súper organizada. Es decir, lo que ellos llaman reyes, sobas, que son nobles. Claro, dicen, pues es que esto, vamos, están... Y además consiguen convencer al rey para que se vuelva cristiano, ¿no? Estamos hablando en Angola van a encontrar reinos también. Entonces, claro, África es muy variante, ¿no? Claro, Reino del Congo, ¿no? Reino del Congo, claro. ¿No? Claro. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo era este Reino del Congo que se encuentran estos portugueses? Bueno, tú imagínate, cuando llegan los portugueses, los primeros exploradores llegan al río Zaire, se sorprendieron muchísimo porque cuando desembarca comienzan a hacer unas pequeñas exploraciones. Es un río muy, muy caudaloso con muchas islas, ¿no? Y los llevan hasta lo que sería el primer soba, ¿no? Que es el noble, ¿no? Entonces, cuando ven la ciudad y cuando ven la estructura se quedan pasmados, dicen, pero esto es como nuestra nobleza, ¿no? Posteriormente serán enviados a lo que es la capital, que se bautizará como San Salvador, Baza-Congo, ¿no? Y allí ven una ciudad donde tiene un monarca y donde ellos se quedan pasmados. De hecho, el Congo, los tratados diplomáticos que van a establecer con Portugal, luego con Felipe II o con el Vaticano, es reconocido como un reino independiente, nunca fue vasallo de los portugueses. Entonces, claro, es un gran imperio que abarca una extensión inmensa, ¿no? Y el rey está muy interesado en convertirse al cristianismo, y parte de sus obras, que esto sí que podemos ir hablando luego, porque es muy interesante la percepción cristiana de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué países actuales ocupaba este Reino del Congo y qué área de influencia tenía, más o menos? Pues mira, sería República Democrática del Congo, la República del Congo y el norte de Angola. Vale, o sea, inmenso. O sea, inmenso. Los sí, portugueses, para el interior, claro. Sí. Los portugueses llevan ahí la cristiandad. Sí, lo que pasa es que tenemos que entender la cristiandad desde sociedades animistas. Vale, explícanos eso. Sí, por ejemplo, Gómez de Eanes es un escritor, un noble portugués, que él bajó en estas primeras exploraciones a mediados del siglo XV. Y él hizo un libro muy, muy importante que se llama Crónica de Guinea. Es de 1450. Y en esta Crónica de Guinea él va a hacer una reflexión muy importante que luego el Vaticano la va a tomar como norma, ¿no? Él dice lo siguiente: una cosa son los musulmanes, que esos no nos podemos fiar, hicieron que se conviertan, no dejan de ser musulmanes, y además los musulmanes es una sociedad más estructurada que la cristiana en muchos sentidos, más rica en muchos sentidos que la cristiana que existía en ese momento, pero a partir del mundo musulmán encuentran con grupos animistas, ¿no? Y Diego Eanes de Zurrara escribe lo siguiente: los esclavos, los cautivos que hemos sacado de la zona de Senegal, de Guinea-Bissau, cuando los hemos llevado a Portugal se han convertido en buenos cristianos, ¿no? Entonces dice, es una buena forma de salvar las almas de todo este gentío. Esto posteriormente el Vaticano lo va a coger como dogma de fe y va a hacer una reinterpretación muy interesante. Va a decir, a pesar de la esclavitud del cuerpo, la liberación del alma. Por lo tanto, en sociedades tan complejas, donde no dejaban pasar los europeos al interior de ninguna de las formas, donde solamente les permitían montar pequeñas factorías, la justificación que van a dar es una justificación cristiana. Lo mismo, tú hablabas del Tratado de Tordesillas. Sí. Cuando antes había el Tratado de Alcazobas-Toledo, ¿no? Que dividían el mundo en dos partes. Eso es la edad moderna. Antes jamás se había repartido nada sin conocerlo. A partir del Tratado de Alcazobas-Toledo, todo lo que queda de Canarias para abajo es portugués y todo de Canarias para arriba es castellano, ¿no? Pero se están repartiendo el océano. Se están repartiendo territorios que jamás habían visto, pueblos que no tenían ni la menor idea, porque pensaban que llegarían a China, pero ni habían llegado. Bueno, han llegado evidentemente por la otra ruta, ¿no?
El Tratado de Tordesillas es el conflicto que crea Colón. Colón había navegado por el Mina se funda en 1482, cuando 3 barcos portugueses salen de Lisboa con pedreros, con materiales de cal, con ladrillos, con todo, llegan a ese punto, que es actualmente el Mina, que está en la República de Ghana. Es una fuerte espectacular. Yo he estado varias veces y no me deja de impresionar. Y allá entran en contacto con los grupos locales. Pero es que ahí ya rescataban los portugueses y los castellanos hacía tiempo. No es que lleguen allá y digan, uy, ¿quién son estos? No. De hecho, en las crónicas dicen que cuando llegan ya habían 2 barcos portugueses que estaban rescatando oro y esclavos. El capitán desembarca con una tropa, por si acaso. Dice que el rey africano viene haciendo muchísimo ruido. Ya nos imaginamos que vendrían con los trompones y con los atabaques, ¿no? Y comienza una negociación divertidísima que está escrita, en la cual el capitán portugués dice que viene en nombre del rey, que quiere montar una factoría, que esto va a ser muy bueno, que les va a enseñar el cristianismo y tal, ¿no? Y el rey, yo creo que era un rey el que estaba allá en el Mina, o un jefe de un grupo tribal, pero vamos, que ahí había sociedades muy complejas. Él le dice que, bueno, los amigos, cuando se ven de tiempo en tiempo, son más amigos, que es mucho mejor que se vayan, que no hace falta para seguir intercambiando que monten nada, ¿no? La cosa no acaba bien, los portugueses se retiran a sus barcos, pero desde sus barcos pueden cañonear la costa, pero no ocuparla. Y los africanos se quedan en la costa, lejos, porque no les peguen un cañonazo, pero sabiendo que en cuanto pongan los portugueses los pies en tierra, los pelan a todos, ¿no? Y ya cuando se cansan los dos, llegan a un acuerdo. Eso pasa antes de que Colón vaya a América. Pero Colón estuvo en el Mina rescatando esclavos y negros. Esclavos y oro, ¿no? Por lo tanto, esa navegación del Atlántico es fundamental para que luego los pilotos y los capitanes den el salto hacia las Américas y hacia otras partes del mundo, ¿no? Ya sabes que, bueno, dicen de que antes de que Colón oficialmente llegara a América, ya había habido también otros intentos, ¿no? Pero que no se habían oficializado, ¿no? Comentaba con Jesús Callejo esto mismo, ¿no? Que Colón ya sabía algo, o sea, ya tenía información. Mira, el Musa Meli, el emperador de Mali, que sale en el Atlas catalán de Abraham Cresques, él cuando fue a Egipto llevó 100 camellos llenos de oro, ¿no? Entonces, bueno, eso voló lo que era el centro financiero de allá, porque claro, una llegada brutal de dinero, ¿no? El Moro Muza, que decía mi abuela, ¿no? Además, más rico el Moro Muza, pues el Musa Meli era el Moro Muza. Este señor hablaba de que él era rey porque antes había habido una expedición que había ido hacia lugares lejanos por el Atlántico, que había vuelto a alguien que les había explicado que el sucesor suyo se había metido en una gran flota para irse para allá y nunca habían vuelto y por lo tanto que él era rey, ¿no? Es lo que decía él, tampoco no tenemos ninguna documentación que lo pruebe o no. Janón, por ejemplo, los fenicios decían que también, ¿no? Que habían pasado las columnas de Hércules, pero que tampoco sabemos nada. Tenemos una teoría que es la del protonauta, pero esa teoría es muy curiosa. Es cuando Colón vuelve de los viajes de América, los españoles, que no aceptaban que América se llamara América porque es un error cartográfico que atribuyeron a Américo Vespuccio, se inventan, yo creo, la teoría del protonauta, ¿no? Entre otras cosas para desacreditar a Colón, porque si no era el primero, ya tenía a alguien que le había informado, por lo tanto no tenía tanto mérito, ¿no? Y el mérito pasaba directamente a los reyes católicos, ¿no? Desde Bartolomé de las Casas, otros cronistas, la teoría del protonauta siempre ha estado dando vueltas, pero nunca se ha encontrado la menor prueba de que tuviera información, ¿no? Claro, por ejemplo, tú imagínate, la historiografía oficial española hablaba de que cuando Cristóbal Colón se casó con Felipa de Muñiz, que era la hija de un donatario de Porto Santo en las islas del Atlántico, ¿no? Pues la suegra, conmovida por el interés de Colón por navegar, le había dado unos papeles y le había dado una información que tenía su marido guardada y que con eso le sirvió. Bueno, de eso no tenemos nada, ¿no? Pero sí que sabemos que el Pedrestelo, que era el señor, consiguió la donación de estas islas porque sus 2 hermanas mayores se acostaban a la vez con el arzobispo de Lisboa, ¿no? Lo cual siempre pues, era una forma muy elegante de entrar en la corte portuguesa. Y a través de las 2 hermanas, pues este señor entró en las flotas portuguesas, que era italiano,
y sabemos que más de 20 italianos, que luego se han venido el apellido, navegaban en las flotas portuguesas, ¿no? Porque eran grandes navegantes. Por lo tanto, las teorías estas, sí podrían haber llegado, hasta los chinos podrían haber llegado. Sabemos que los chinos llegaron a Mozambique y tenían la tecnología para llegar, pero no tenemos las pruebas que nos lo confirmen, ¿no? Entonces, por lo tanto, no todo el tema de los vikingos también, que llegaron a Terranova, ¿no? A ver, eso seguro. Eso seguro. O sea, eso no es teoría, eso seguro. Eso está probado. Eso está más que probado. Teníamos primero las leyendas de Eric el Rojo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Que en el año 900 o 1000, que hablaban de las sagas vikingas, que hablaban de tal, ¿no? Hace años en Canadá ya se han encontrado los yacimientos arqueológicos donde los vikingos habían montado asentamientos vikingos, ¿no? Incluso que habían traído flores o semillas o plantas de lugares más al sur, que lo que ahora están dudando es si eso lo hicieron a través del comercio con los indígenas o que ellos hicieron exploraciones. Hay muertos, hay las canoas, hay las casas, o sea que los vikingos llegaron a América antes que Colón, seguro. Pero llegaron en el año 1000. Te quería comentar una cosa. Hay un mapa, no sé si te suena, el mapa de Piri Reis. Está fechado, el mapa turco. Sí, está fechado en el 1513. Sí. Y lo estoy viendo ahora mismo. La isla de América. Sí. O sea, aquí se ve dibujada mucha costa, ¿no? Que no daba tiempo a descubrirla, ¿no? Tan pronto, ¿no? Es un poco... ¿Qué opinas de esto? Es que Piri Reis es un cartógrafo excepcional, es otomano, sí. Y tú te acuerdas que en esa época el Imperio Otomano era espectacular. Ajá. Espectacular. Sí. Es decir, en Lepanto los cristianos le frenaron a los otomanos ya, pero como la última alternativa para que no... Viena, creo que estuvieron en el cerco de Viena no sé cuántas veces. Toda la parte de Bosnia y Herzegovina es musulmana de esa época, ¿no? Entonces el Imperio Otomano, ellos controlaban todo el Mediterráneo oriental y ellos conseguían llegar hasta Asia a través de sus mercaderes, ¿no? Que es por las rutas desde Hungría o por el Imperio Otomano, eran las rutas que hacían los misioneros y los comerciantes venecianos, como Marco Polo, que a través de eso llegó a China, ¿no? Que es la obsesión de Colón, llegar a China y a Japón, ¿no? Era cómo llegar allá, ¿no? De hecho, como tú sabes, las Indias, el término Indias, en ese momento era más allá del mundo musulmán, es decir, cómo llegar a las Indias orientales o llegar a las Indias occidentales, ¿no? Entonces, Piri Reis, que es un cartógrafo, claro, pero es que es el cartógrafo del Imperio Otomano, entonces ellos rápidamente vieron tener información de lo que estaban navegando o no estaban navegando los españoles, seguro. Es sorprendente, igualmente el mapa, o sea... Bueno, es un solarium, si tú te fijas es un mapa de islas. Sí, lo estoy viendo. Vamos a meternos en el meollo del asunto, ¿no? Este encuentro, ¿no? entre tres mundos, ¿no? De tres civilizaciones. ¿Cómo fue este comercio, ¿no? Entre Europa, África y América, que ya hemos ido comentando, ¿no? ¿Vale? Pero esto va a entroncar directamente con el comercio de esclavos, ¿no? Que va hacia América, ¿no? También llegan algunos aquí a la península. ¿Y cómo fue esto para los pueblos africanos y para los pueblos americanos? Un poco dividimos un poco, o sea, por etapas para no contestar todo de golpe, ¿no? O sea, primero, ¿cómo se produce ese comercio triangular, ¿vale? Entre lo que es Europa, África y América, y de vuelta para Europa. Y luego hablamos más profundamente, ¿no? sobre la esclavitud que va mayoritariamente hacia América. Vale. Bueno, el primer comercio que se da es con África. De hecho, es lo que estamos hablando ahora. Tú ten presente que, por ejemplo, en el Zaire, en San Salvador, que es la capital del Congo, un año antes de que Colón llegue a América, ya se dan clases de portugués. Porque ellos forman gente, ¿no? El primer obispo africano es de esa época. Luego, 400 años después, no habrá más obispos africanos. Gente del Reino del Congo van a estudiar a Lisboa y a Coimbra. Y además es gente que los tratan súper bien, que los hacen obispos, que son señores. Entonces ese comercio está abierto ya. La gran diferencia que había es que el comercio con Asia era muy complicado. Es decir, cuando los europeos, y no voy a extender mucho, cuando llegaron a lo que actualmente es el Tíbet, para entrar en la zona china, que es lo que les interesaba, tenían que dejar oro y plata y les daban papel moneda, ¿no?
Eso lo explicaba Marco Polo, ¿no? Luego los chinos cambiaron a la plata. China, para ellos, China era todo lo interesante que iba al mundo, era China. Y el resto eran aledaños, ¿no? Entonces, el comercio con Asia era el de las especies. Entonces, ¿cómo traer especies sin estar por el mundo musulmán, ¿no? Y sobre todo cuando los turcos habían cortado el Mediterráneo. Te digo esto porque los europeos comienzan a bajar a África intentando llegar a China. Entonces, parte de las exploraciones se van a basar en cabotaje, barcos pequeños, 15 hombres, que son corsarios, que vuelven costa a costa y que pagan esas exploraciones secuestrando gente, trayendo pieles de foca, avestruz, cuernos de elefante, 50, lo que tengan, ¿no? Posteriormente se comienzan a hacer ya exploraciones de más alto calado, hay toda una tecnología náutica que les permite volver contra Guinea, que explicaba antes, y llegan en contacto con diferentes pueblos, los cuales les permite financiar estas exploraciones, que es lo que contaba antes de los catalanes que saqueaban Tenerife para llevarse guanches como forma de financiar esto y seguir exploraciones, ¿no? Por fin van a conseguir pasar el Cabo Buena Esperanza y los portugueses ya se lanzan hacia Asia. Dando a la vuelta. Claro. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Colón? Colón dice, sí, no, yo puedo llegar a China, pero de otra forma. Entonces, la primera conexión con África, que es interesante, que es con sus pueblos, pero la esclavitud era un más a más. Es decir, la ventaja que tenía África es que tenía unas redes esclavistas. Entonces, tú podías ir a un mercado y comprar esclavos. Cuando llega Colón, por ejemplo, a América, que ha estado en las islas del Atlántico, que ha comerciado con esclavos y con oro, por eso Ghana, por eso el mina era tan importante, porque ahí extraían oro. Entonces los europeos querían ver dónde estaban las minas de oro para no depender de los musulmanes a través de las rutas transsaharianas. Por eso los portugueses conquistan Ceuta, porque piensan que es una de las terminales del oro, y es verdad. El único problema es que cuando conquistan Ceuta no sigue el oro porque los musulmanes evidentemente lo cortan en las puertas, ¿no? Entonces, la obsesión es conseguir ese oro y aparece América. Entonces, el primer comercio con América es muy simple. Son pequeñas factorías en las cuales, si tú coges los 4 diarios de Colón, la palabra que más aparece es oro, rescatar oro. Es decir, es la obsesión de Colón, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿No? Como no encuentra oro, pues hace lo que él sabe, coge y se lleva 500 indígenas a vender a Sevilla. Y eso crea todo un problema si los indígenas quiénes son, porque no son chinos, no son canarios, no son africanos. Entonces el comercio, ese primer comercio, no está vinculado entre África y América directamente. Y de hecho los primeros africanos que llegan a América hablan castellano, hablan portugués, porque son gente del servicio, de los oficiales, de los comerciantes, de los gobernadores, que los llevan desde la península ibérica, ¿no? Es decir, posteriormente va a abrirse la relación entre lo que es África, América y Europa, que es el comercio triangular. Había ya redes de esclavos, ¿no? O sea, digamos que los portugueses y españoles aprovecharán estas redes, ¿no? Las incrementarán, ¿no? Y las conducirán primero, bueno, a pequeña escala hacia lo que es Europa, ¿no? Pero luego ya más masivamente, ¿no? Hacia lo que es América. Hay una cosa que has dicho antes que no me deja de sorprender, o sea, que me sorprende, que es que a través de la conversión al cristianismo, o sea, que el esclavismo de alguna forma salvaba las almas de los esclavos. Claro. Sí. Por eso los jesuitas... Eso es importante decirlo. Es importante decirlo por el papel de las órdenes religiosas. Sí, hombre, ahora no me sale el nombre, pero había un catalán muy famoso que estaba en Cartagena de Indias, que él abençoaba y daba gracias a santos y vírgenes, porque esos barcos atestados de esclavos negros que llegaron a Cartagena de Indias, actualmente Colombia, iban a poder salvar sus almas. Es curioso porque esto no sucede, ¿no?, con los indígenas americanos, ¿no?, con el tema de Bartolomé de las Casas. Es que ese es el gran debate que plantea Colón. Porque Colón lo que hace es llevarse esclavos indígenas a vender a la península y, claro, y dicen, pero bueno, ¿esta gente quién son? Entonces comienza el debate entre Bartolomé de las Casas, luego Sepúlveda, las leyes de Burgos, pero ya en 1503 la reina Isabel
la de Castilla, que es la que tiene autoridad sobre los territorios de las Indias occidentales, los declara que no pueden ser esclavos porque son súbditos de la corona y por lo tanto no pueden ser esclavizados. Pero, ojo al dato, claro, porque aquí está el truco. Entre Alcasovas y el Tratado de Tordesillas, Colón navegó por debajo de Canarias y volvió por arriba, pero eso lo sabemos ahora. Claro, los portugueses, cuando Colón volvió de su primer viaje, paró en Lisboa y estuvo una semana en Lisboa. Cierto. Que las autoridades portuguesas, los nuevos portugueses le decían al rey, lo matamos, nos llevamos al piloto y no decimos nada. No sabemos por qué paró, pero bueno, Colón era así. Claro, las Indias están por abajo o por encima de Canarias. Entonces, claro, esos debates, sí. ¿Dónde se van a dirimir? En el Vaticano. ¿Y quién es el Papa? Es un señor que se llama Alejandro VI, que no es un cantante. Era un Borgia. Era el sobrino de Fernand Católic. Entonces, claro, se empieza a hacer bulas papales que casualmente benefician muchísimo a los españoles. Tanto es así que el tratado que tú hablas de 1494 de Tordesillas, en las negociaciones anteriores hubo un momento que los portugueses movilizaron las tropas, porque decía que antes se daban que aceptar eso. ¿Por qué a 370 leguas está Brasil? Pues eso no lo sabemos, pero los portugueses lo sabían. Entonces, claro, hay informaciones que comenzaron a circular en las cuales se había llegado a nuevos lugares, pero en este caso eran exploraciones que no tenían que ver con las exploraciones africanas, aunque sí la experiencia africana fue fundamental para poder llegar a las Américas. Y luego sí, no, o sea, solo mencionar que durante 60 años con Felipe II, ¿no? Por un problema sucesorio en Portugal, los dos reinos en la península ibérica, o sea, lo que es la monarquía hispánica y Portugal, que quedan unidos, ¿no? Y estas redes comerciales confluyen, ¿no? O sea, están controladas bajo una misma corona. O sea, esto es interesante. Es muy interesante, pero la legislación de cada una es autónoma. Por ejemplo, en Portugal, en Brasil concretamente, la esclavitud indígena existió hasta 1750. Entonces tú podías esclavizar indígenas en Portugal, en Brasil. Sí. En cambio, los territorios españoles en teoría no. Los podías someter en el repartimiento, la encomienda, ¿no? Lo bueno de África es que es cuando comienzan a conectar África directamente con América. Y comienzan, por ejemplo, llevando a 130 y pico Wolof, que es un grupo étnico mayoritario del Senegal, que los llevan a la isla de Santo Domingo, ¿no? Directamente, ¿no? Y lo primero que hacen los Wolof es montar una rebelión. Probablemente eran Wolof, que debían ser militares o tenían una experiencia militar, que todos eran del mismo grupo étnico y que todos hablaban la misma lengua, ¿no? Entonces, cuando llegan allá dicen, ¿yo de qué me voy a poner a ser esclavo, no? A partir de ahí se hacen leyes en las cuales piden que por favor no se compren esclavos en los mismos puertos y sobre todo que no se vendan en los mismos puertos, porque las rebeliones surgen ya. Ahí va a comenzar esta llegada masiva de esclavos hacia las Américas. Piensa que como mínimo, llegaron 11 millones y medio de africanos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues casi los primeros llegan ya prácticamente a principios de 1500, un poco antes, y los últimos, cuando se abole la esclavitud en Brasil, es de 1888. Vale, y estamos hablando casi 5 siglos. De todo el continente, estamos hablando de todo el continente, ¿no? Esto es un elemento disruptor, o sea, para las sociedades africanas, ¿no? Totalmente. Pero tú piensas que esto fue un proceso muy elaborado. Sí. Por ejemplo, hay un elemento que es fundamental. Si yo te digo Cuba o Brasil, ¿no? Bueno, a lo mejor seguro que estás pensando en el carnaval, ¿no? Que ya te veo los ojos, ¿no? Pero también puedes pensar en la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Los ron, los azúcares, ¿no? Si tú sigues, por ejemplo, la historia del azúcar, es una historia fantástica. El azúcar aparece en Papúa Nueva Guinea, parece ser en esa zona de allá, silvestre, la van domesticando. Los musulmanes ya la adaptan, sobre todo a través de Persia y de la India, la introducen en el Mediterráneo y los musulmanes hacen azúcar. No hacen alcohol, hacen azúcar, ¿no? Y el azúcar tiene unas calorías espectaculares, da mucha energía e incluso te sirve como excipiente para poner medicamentos, ¿no? Esa caña de azúcar, posteriormente los europeos van a
probar con ella. La van a llevar a Madeira, la van a llevar a Canarias, se da bien, el clima es mejor. Utilizan gente, los pocos guanches que han dejado, o llevan gente, los donatarios, para trabajar. Colón en el segundo viaje lleva caña de azúcar, pero lo interesante es que lo que nosotros conocemos como caña de azúcar con esclavos negros, lo que es la plantación que va desde Estados Unidos hasta Argentina, eso por primera vez se probó en África, en unas islas que se llaman Sao Tomé y Príncipe, ¿no? Entonces, antes de que Colón partiera para las Américas, en Sao Tomé y Príncipe, que son unas islas que están en el Golfo de Guinea, los portugueses deportan a más de 2.000 niños judíos, adolescentes judíos. 1492 es la expulsión de los judíos. Posteriormente, los portugueses aceptan a parte de estos sefardíes, luego les engañan una vez que han pagado y parte de ellos son deportados, ¿no? Unos irán para Ámsterdam y unos 2.000 jóvenes se van para Sao Tomé y Príncipe. Ya es la época de Colón, pero las islas habían sido ocupadas antes, ¿no? En Sao Tomé y Príncipe por primera vez se da lo que es la plantación masiva, monocultivo de caña de azúcar con mano de obra esclava del Golfo de Guinea. Entonces, esa mezcla es un éxito. Y ese ya escrito hace que cuando los ataques corsarios holandeses, ingleses, franceses a estas islas, las rebeliones de los esclavos negros en las propias islas de Sao Tomé y Príncipe, ese modelo es el que se va a llevar para América. Vale. Fíjate, solo una cosita. Sí. Esos primeros ingenios de azúcar masiva, o sea, monocultivo de azúcar, con mano de los esclavos, los primeros trapiches, que son las máquinas de procesar el azúcar, vienen de Sicilia. Y los primeros maestros azucareros vienen de Valencia. Eso es el Caribe. ¿Y para los indígenas americanos? ¿Cómo fue la llegada? Para los indígenas americanos, solo te diré que en el Caribe, 70 años después de llegar Colón, prácticamente no quedaban indios. No quedaban. Entonces, los españoles no habían ido a trabajar, los portugueses también. No es el modelo anglosajón de llevarse la carreta con la suegra, el suegro, los perritos, la mujer, los niños. Es otro modelo totalmente diferente, ¿no? Entonces, en principio, los cronistas dicen que hay tantos indios que nunca se acabarán y se acabaron. Además, una cosa muy interesante es que en América no había redes esclavistas de indígenas. Entonces, tú podías llegar a una isla como Colón, podías asaltarla, podías coger esclavos y te los llevabas. Pero para que haya esclavitud, lo principal es que hayan redes esclavistas que suministren estos esclavos. Entonces, es lo mismo que existiendo la esclavitud en territorio brasileño, el problema que tenían los portugueses es que no habían redes esclavistas. Entonces, o los capturaban ellos o cómo lo hacían. Los primeros esclavos indígenas de Pernambuco, que es Brasil, los portugueses llegan en 1500. Los primeros esclavos indígenas que llegan a Lisboa son más caros que los esclavos negros africanos. Pero no hay redes. Entonces, claro, o se van o se rebelan o los utilizas para guerras contra los indígenas, pero no tienes cómo montar plantaciones. Por eso, con el éxito que se da en Sao Tomé y Príncipe con el azúcar y los negros africanos, es cuando se hace esa simbiosis y comienza a transportarse todo esto. ¿Qué pasa a los indígenas? Los indígenas, en un primer momento, son los que alimentan estas huestes, estos bandeirantes. En el caso español, se les va a incorporar pues, México azteca, imagínate, ¿no? Tahuantinsuyo, Inca, claro, son unos imperios inmensos, ¿no? Pero en Brasil, que son pequeños grupos, o se alían con los portugueses o directamente los eliminan. Es decir, la frontera terrestre, sobre todo a través del ganado, va expulsando comunidades y empiezan a pelarlos. Está claro, y ya hemos visto que el papel de las órdenes religiosas fue muy importante en este proceso. Importantísimo, porque era la justificación que había dado el Vaticano. Es el vicepatronato, es decir, los reyes católicos, los de católicos, no es un mote que les pusieron en un bar. Está claro que definía la unión, ¿no? de la Iglesia. Claro, Colón decía, no, si con las riquezas que vengan de estas Indias occidentales, los reyes católicos podrán volver a tomar Jerusalén, ¿no? Podrán hacer las cruzadas. Entonces, la justificación para estar en América era la evangelización de los pueblos indígenas. La evangelización. ¿Qué opinión tienes de la película La Misión? Hombre, es antigua. Es antigua, trabajan muy bien los actores, es un poco ñoña. Sí. ¿Es fiel? ¿Es fiel o no? No. No. Tú ten presente que, por ejemplo,
Los jesuitas eran un estado dentro del estado. Sí. Entonces, siempre se han mirado las famosas misiones del sur, ¿no? Pero había las misiones del Amazonas, por ejemplo, que eran brutales. Ajá. En el Amazonas los jesuitas sacaban más productos que todos los comerciantes portugueses juntos. El padre Antonio Vieira viajó hasta Ámsterdam, a Holanda, para hablar con los judíos sefardíes, para intentar montar compañías de comercio que conectaran el Amazonas con Europa. Eso te digo eso. Entonces, en el sur sí que es verdad que montaban estas misiones, pero evidentemente esas misiones no querían gente como tú, como yo. Está claro. Y querían niños. Y son esos niños que ya los puedes educar en castellano, en portugués, a tocar la flauta, la religión y crear una nueva comunidad. Pese a todo esto, ya hemos comentado que el modelo anglosajón y el modelo, digamos, ibérico, ¿no? Portugués, español, de conquista y de colonización era diferente, ¿no? O sea, los anglosajones se cargaron literalmente, ¿no? a todos los indios, o a la mayoría de ellos, y los otros los utilizaban como mano de obra, ¿no? Mano de obra eran súbditos, los indígenas, y mano de obra que en el caso de los negros africanos eran esclavos, y gran parte de los indígenas americanos también lo fueron, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? O sea bueno, esta es una dicotomía que no vale. Esto un poco primero, los británicos llegaron en 1600. Sí, entonces, claro, ya había pasado muchas cosas en Europa, ya había una producción. Claro, no puedes compararlo, ¿no? Yo te lo digo porque siempre se antepone los dos modelos. Claro, es que es el cuento de siempre. Más malo tú que yo. Pues no, eso no vale, ¿no? Luego pensar que las primeras exploraciones británicas, por ejemplo, fueron de gente que huía de Inglaterra por presiones religiosas. Los primeros peregrinos en el Mayflower son los puritanos, es una escisión dentro del anglicanismo, y que ellos pagan para que los lleven y montar una nueva sociedad. Pero es Tomás Moro, es la utopía. A Tomás Moro le cortaron el cuello por no dejarse de católico, y él escribe la utopía es América, dice: todas estas cosas tan horribles que pasan en Europa, en ese nuevo mundo, que es un papel en blanco, vamos a poder escribir una nueva historia, ¿no? Entonces los puritanos quieren montar comunidades puritanas en nuevos territorios, ¿no? Y su relación con los indígenas va a ser dura. Powhatan era un jefe tribal que tenía unos 30.000 personas, que eran varias comunidades, que primero les dejan entrar, pero que luego van a tener unos conflictos. Y de hecho, Pocahontas, que existió, salvó a estos primeros grupos, en ese caso en Virginia, de que no se murieran de hambre, ¿no? Entonces, las experiencias británicas, ellos iban a montar sus comunidades, ¿no? Pero los holandeses, por ejemplo, que montan Nueva Ámsterdam, que luego será Nueva York, ellos, que son calvinistas, dicen: no, nosotros no somos como los españoles, nosotros vamos a comprarle a los indios Manhattan, ¿no? Pero los indios, para el concepto de los indígenas, no existía esa idea de comprar y vender tierras, porque eran de los espíritus, ¿no? ¿Cuántos misioneros protestantes llevaron los holandeses a Nueva Ámsterdam? Uno. Claro, no tenían el menor interés en convertir a los indígenas. Es diferente, el tema anglosajón es más poblacional. Pero claro, tú piensas que las primeras 13 colonias que montan los anglosajones, cuando ellos llegan a California, lo que se encuentran es la bandera mexicana, no la bandera española, es la bandera mexicana, porque eso era México. Es decir, la guerra sí es contra México, que les quitan Texas. Sí, claro, más tarde, cuando ya llegan allí Tú imagínate cuánto tardaron en cruzar el continente. En cambio, los españoles, claro, tú dices Orellana, dices: pero hombre, pues este es que acaba de llegar. Los Pizarros ya han tomado el Tahuantinsuyo 40 años después de llegar Colón. Te dices: pero bueno, 30 años. Magallanes había dado la vuelta. Te dices: pero bueno, ¿estos qué les han dado para que corran tanto, no? Entonces son dos modelos totalmente diferentes. Los anglosajones siempre tenían el modelo, como los portugueses, de encontrar un Potosí, de encontrar grandes imperios, de encontrar lugares. No los encontraron. Entonces ellos no tuvieron que echar mano de esas fuerzas de obra indígena. Y esto que siempre Estados Unidos está lleno de negros, claro. Esto que siempre que se habla de la mezcla que
que llevaron a cabo los españoles y portugueses y que no hicieron los anglosajones? Esto, como... Es que tú, por ejemplo, coges los conquistadores de las primeras jornadas, sí, ¿no? Y el promedio de edad si haces un promedio entre los más viejos y los más jóvenes, son 27 años. Sí. Todos solteros. Ajá. Iban poquísimas mujeres. Había mujeres. Y claro, es que hay cosas muy divertidas. Por ejemplo, cuando llegan a la Española, dejan un grupo que desaparece, bueno, son arrasados, luego llega más gente, luego Colón llega encadenado en el tercer viaje, es un momento de mucha confusión y hay muchos españoles que se han ido a vivir con los indios. Claro. Directamente. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, los dos primeros misioneros que van, uno se llama Boil y otro Taltabul, que son benedictinos, creo que son benedictinos, son de la Corona de Aragón, ¿no? Claro, ponen la mano en el cielo y dicen, ¿pero qué pasa aquí con estos? Claro, la ley, por ejemplo, castellana prohíbe que los españoles, los castellanos, se casen con mujeres indígenas. Sí, hombre, sí. No hay más. Pues eso está, claro. Pero vamos, por eso no nos vamos a disgustar. Claro. Nos casamos y ya está. Claro, pero cuando llegan los misioneros, los dominicos dicen, oiga, pero es que aquí español que tienen 10 mujeres, pero esto... Entonces, el mismo año que Colón sale para América, en 1492, se instala la Inquisición en Sevilla. Acordaos que la Inquisición entra por la Corona de Aragón. Sí. Claro, te imagínate en América. Si es que los españoles se repartían los indios. Repartírselos. Entonces, tantos para ti, tantos para mí, ¿no? Entonces hay una ley que dice, no se pueden repartir más de 140 y pico. En los 140 y pico van hombres y mujeres, tú mismo. No, y luego es curioso que los que llevan a cabo, nos salimos un poco de guión, los que llevan a cabo las independencias en lo que es Latinoamérica son los criollos, precisamente. Claro. Los criollos. Claro. Pero tú ten presente que por las leyes, los hijos, el hijo de Hernán Cortés, luego será un oficial que está en la península ibérica. Los hijos de Pizarro, los hijos de Benalcázar, son los beneméritos. Y esos son sus hijos. Tú, por ejemplo, te vas al Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, su padre era un conquistador de Perú y su madre era la nobleza inca. Él estudia latín y acabará aquí en la Cruz de las Alpujarras, ni más ni menos que un escritor. Entonces, claro. Hubo una inca, ¿no?, que acabó por Cataluña. Por Cataluña, pero no. Bueno, este es un rumor de estos, pero no. Yo lo he leído varias veces, pero nunca he visto ninguna información seria. No sabemos, ¿no? Entonces, claro, son los hijos de, claro, que son los criollos. Claro, los ingleses, por ejemplo, que van con sus familias, por supuesto que se mezclan con otras personas, ¿no? Tienen relaciones con otras personas, pero está muy mal visto. Muy mal visto. Vale, nos hemos salido un poco de guión, pero es interesante. Yo, por ejemplo, una cosa que me habías preguntado y que me había ido, ¿no? Dime. Por ejemplo, ¿cómo ven el cristianismo en los reinos del Congo? Una costumbre que es el animismo, que es un grupo, nosotros llamamos animistas a los que no son monoteístas, ¿no? Y ya está, no nos quedamos tan anchos, ¿no? Evidentemente en África hay un complejo cultural y religioso espectacular, ¿no? Y muchos de estos pueblos tradicionalmente han sido animistas, ¿no? Lo cual significa que tienen cultos, sus deidades tienen que ver con elementos de la tierra, del sol, del agua, de los linajes, de los espíritus, ¿no? Una característica del animismo es que es integrador, muy integrador, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los grupos yorubás eran ocupados o ellos ocupaban otros territorios, lo primero que hacían era quedarse con el panteón religioso del grupo ocupado porque lo incorporaban al suyo, ¿no? Un poco como en la época romana, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante porque tú ves los orishás, por ejemplo, todo lo que son los cultos en Cuba de la santería, el vudú en Haití, el vudú que hay en la parte del sur de Estados Unidos, en lo que es la Luisiana, también, el candomblé en Brasil, por supuesto, ¿no? Es decir, hay muchísimos cultos que son animistas, es la integración de otros cultos. ¿Qué pasa? Cuando los europeos llegan a América, son nuevos. Entonces, por ejemplo, en el Reino del Congo les sorprende los barcos que traen. El rey del Congo pide varias veces a los portugueses que le dejen comprar un galeón, que se quieren ir a América. Y los portugueses dicen que ni hablar, ¿no? Que les venden armas para que se maten entre ellos, porque ¿no? Entonces, por ejemplo, la religión que traen estos nuevos personajes europeos es una deidad fuerte, ¿no? Entonces, para el rey del Congo, hacerse católico, tomar el bautismo, es incorporar una deidad nueva. Para ellos no era eliminatoria de las otras. Claro, tú imagínate, los misioneros se ponían como las cabras.
Claro, porque decía, pues, ¿cómo? Si este señor se ha bautizado, es cristiano y sigue siendo polígamo. Y tiene los ídolos en el palacio. Le decían, pero no, si usted se hace cristiano no se puede hacer de otro. El otro decían, para, ¿no? Tenemos un texto muy divertido que lo trabajó Jean-Pierre Tardieu y yo lo encontré también. Él lo encontró en la biblioteca de los jesuitas en Perú. Yo lo encontré en unos manuscritos que habían en Monumento Misionero de África, que es muy interesante, que es un embajador del reino de Arda, se puede llamar de varias formas, que está en el actual Benín, manda un embajador en un barco negrero para que vaya a Cartagena de Indias. Muy bien. Entonces, cuando llega ese barco, este embajador lleva un par de ayudantes. Evidentemente, el gobernador de Cartagena de Indias no lo captura, porque no es un esclavo. Y al capitán del barco ni se le ocurrió en un momento maltratarlo. No. O sea, abajo estaba lleno de esclavos, pero este era el embajador del reino de Adra, ¿no? Entonces, cuando llega allá, que ahí están estos jesuitas, que ya me saldrá el nombre, Padre Clavé. El Padre Clavé era este famoso, que aquí creo que tenemos varias instituciones de Padre Clavé, pues este era el señor que recibía a los esclavos negros de África, ¿no? Entonces, lo primero que le buscan a través del Padre es un intérprete, ¿no? Entonces, del reino de ahí, esclavos, y le introducen, ¿no? Entonces, este embajador le pide al gobernador de Cartagena de Indias que quiere tratos y contratos con el rey de España, ¿no? Entonces, claro, el de Cartagena de Indias dice, claro, pues esa decisión no la puedo tomar. Entonces lo envían a Cuba, que es el centro neurálgico de La Habana, y en Cuba, claro, el gobernador dice, pero claro, es que no sé qué hacer. Entonces lo mandan a España. Ojo al dato, ¿eh? Claro, en Cartagena de Indias ya lo han bautizado. Pero en el bautismo de este embajador va el gobernador de Cartagena de Indias que le da su nombre y hacen una fiesta. Este embajador primero hace que bauticen a los ayudantes por si acaso es como lo del COVID, a ver si le va a hacer reacción. Cuando ve que no les hace reacción, él se bautiza, ¿no? Lo interesante es que cuando llega a España se pide al Consejo de Indias que haga un informe del reino de Adra, porque no tienen ni idea dónde está eso, porque no está en la costa de Benín, está al interior, ¿no? Vale. Y montan, al final los convencen y montan una expedición de misioneros que tienen que ir al reino de Adra con este embajador, ¿no? ¿A cambio de qué? Pues el barco que lleve a los misioneros luego tiene licencia para coger todos los esclavos que quiera y llevarlos para el Nuevo Mundo. O sea, así se paga el transporte. Para que tú veas ya el tráfico de esclavos como está ahí metido. Está claro. Estos misioneros, cuando llegan por fin al reino de Adra, para no extenderme mucho, el rey les pide que lo bauticen, ¿no? Así, de entrada, ¿no? Pero solo a él. Claro, dice, bueno, no. Nosotros, ¿cómo son a ti, no? Dice, no, es que me han dicho que los cristianos que se bautizan no les caen rayos, ni se mueren jóvenes, ni las tormentas les afectan, ¿no? Claro, estos se quedan con una cara de idiotas que se quieren morir. Dice, ¿pero esto qué es? Sí. Entonces bautizan a él, bautizan a los nobles, y cuando los misioneros comienzan a quemar ídolos, la gente les apalea. Claro, dice, pero ¿tú qué te piensas que me vas a quemar un ídolo? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia con América? Que en América están las huestes de conquista y son las tropas portuguesas españolas que están allá. En África no pasan de las factorías, en este caso no había ni factoría, por lo tanto son 12 misioneros totalmente expuestos para comer, para transportarse, para su seguridad de los reyes africanos. Por lo tanto, los reyes africanos no tienen que darle muchas explicaciones. Esta misión mueren más de la mitad y cuando vuelven hacen un informe que es divertidísimo, que echa veneno el que lo escribe, dice de todos los africanos y sobre todo dice, es que no teníamos cómo someternos. Muy interesante todo esto. Ya hemos comentado un poco el tema de esa fusión de creencias que se da en todo lo que es América con las creencias que vienen de África, con las creencias que vienen del cristianismo, ¿no? Y se da un caso con, bueno, tú lo sabes perfectamente, con el tema de los esclavos que son huidos, que huyen, ¿no? Y que crean también sus propias sociedades. Tú de esto lo conoces bien. Sí. Explícanos un poco cómo se dio esto. Bueno, en curiosamente, los primeros cimarrones. Cimarrones, sí. Cimarrón parece ser que viene una palabra taína, que significa cuando tienes una flecha y se escapa y se pierde la flecha, ¿no? Entonces parece ser que los españoles lo empiezan a utilizar sobre los indígenas que ya huyen de la mala pinta de los españoles, ¿no? Que huyen a otras islas, ¿no? Incluso aunque sean enemigos, a veces prefieren irse a otra isla de indios enemigos que quedarse, ¿no? Posteriormente se va a utilizar el término cimarrón
para los esclavos, porque son los que masivamente, ante la caída de la población indígena, son los que se van a huir, ¿no? Y cimarrón, la palabra pasa a marrons en inglés y cimarronage en francés, ¿no? Hoy en día, en catalán cimarrón y en castellano cimarrón, son los animales domésticos que se vuelven montaraces. Es decir, son eso, un esclavo que tú lo compras como esclavo y se liberta, se va y se vuelve montaraz, porque es la asociación que hacen a los animales domésticos. Un perro que puede estar aquí por Collserola, son cimarrones, y en Asturias tienen caballos que los dejan sueltos, son caballos cimarrones, ¿no? En la parte de portuguesa se utilizan dos términos diferentes, que es quilombo y mocambo, que son palabras del bantú. Los primeros registros que tenemos de revueltas esclavas se dan en São Tomé y Príncipe, en estas islas de África que os he dicho, ¿no? Es decir, cuando fusionan la esclavitud negra con las plantaciones, lo primero que hay son revueltas de esclavos. Y de hecho, la capital, Provaçao, no la tomaron los esclavos negros porque tenían cañones y murallas los portugueses, ¿no? Eso también les hizo desistir ante el cimarronaje general que habían para irse al continente americano. También hay cimarrones, por ejemplo, en 1510, 1513, en la Florida, un grupo de españoles va a asentarse allá y uno de los esclavos negros que hablan español, que, como te contaba antes, que van con las tropas españolas, probablemente sería un ayudante de algún oficial español, se va con los indígenas y se cimarronea, ¿no? Por lo tanto, durante existió la esclavitud, la contraparte a la esclavitud siempre fue el cimarronaje, la huida. Y podía ser una huida urbana, podía ser una huida a lugares remotos, podían ser siempre lugares de difícil acceso o no, dependiendo también, porque el cimarronaje también fue utilizado por el mundo colonial en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, ya más recientemente, ¿no? La revuelta que se da en Haití, ¿no? Que bueno, parte son esclavos, bueno, todos. Claro, la famosa revuelta de Haití, sí. Para que tú te hagas una idea, en Haití habían cimarrones que estaban en Haití, ¿no? Los españoles les permitieron que pasaran a otra parte de la isla para joder a los franceses, y entonces financiaban los cimarrones, ¿no? Toussaint Louverture, que es uno de los grandes hombres y mujeres también, pero vamos, él es uno de los más destacados. Él no era cimarrón, pero él siempre contó con tropas cimarronas para echar a los franceses, que era la colonia más importante en ese momento, no solamente francesa, sino del Caribe, en producción de azúcar, ¿no? De hecho, cuando estalla la revolución haitiana, que se dará la independencia a principios de 1800, en ese momento están llegando 3 embajadas del reino de Dahomey a Salvador de Bahía para negociar la venta de esclavos, ¿no? Hecha por reyes africanos. Sí, sí. Hay una película de esto que no mencionan que sea allí, ¿no? Es la película esta del Marlon Brando. Sí. ¿Cómo se llama? Queimada. Queimada, sí. Queimada. Yo creo que está hablando de Haití. O de algún sitio. Es un símil, sí. Hay una cosa a tener en cuenta, ¿no? Todo el tema de los corsarios y los piratas que hubo, ¿no? Que iban en busca de los barcos españoles, ¿no? Que también hubo un corsario español en América, ¿no? Al mismo tiempo que se produce todo esto está la tensión, ¿no? entre ese mundo anglosajón, ¿no? y ese mundo ibérico, ¿no? Y en el momento es curioso, o sea, en el momento que se empiezan a producir las independencias, ¿no? Eso desaparece totalmente. O sea, y guarda toda su lógica. Todo esto que hemos contado, ¿cómo configura el Brasil de nuestros días? Ya sé que esto es muy amplio y es decir que todo es producto de la historia que ha tenido, ¿no? Pero me gustaría ver particularmente cómo afectó a Brasil y qué diferencia Brasil, ¿no? de otros países latinoamericanos. Pues bueno, Brasil, a partir de esa experiencia portuguesa, de la debacle de la población indígena, porque eran pequeños grupos tribales, no había grandes confederaciones como encontrarán los españoles en otros lugares de América, ¿no? La introducción masiva de esclavos africanos son los que van a poner en marcha esas producciones tremendas de azúcar, de tabaco, de añil. Entonces, en Brasil es el país donde llegaron más esclavos africanos de América. Como mínimo, llegaron 4,5 millones de africanos.
como mínimo. Vale. Entonces el impacto que va a tener en la población es brutal. Claro, es decir, en México, por ejemplo, van a entrar por Veracruz durante un tiempo, pero la mayor parte de la población sigue siendo criolla o indígena, ¿no? Tú te vas a los Andes, a Bolivia, el 60% de la población sigue siendo indígena, ¿no? En Argentina, que había población negra, ya se encargaron en la independencia de esquilmarlos y ahora es mayoritariamente de origen europeo. Pero Brasil va a quedar, junto con el Caribe, de estas poblaciones muy importantes. Y Brasil tiene una característica, es el último país que abole la esclavitud. ¿Qué año? Acordémonos, Brasil se independiza en 1822. Sí. La independencia de Brasil se da porque cuando Napoleón entra por la península ibérica, el Felipe VII no se le ocurre otra cosa que entregarse a los franceses, ¿no? Creo que se fue a Marsella, no sé dónde se fue a vivir, ¿no? A Toulouse, no sé. Por lo tanto, las tropas francesas invaden la península ibérica. Los portugueses decidieron que esa no era la mejor opción, ¿no? Entonces, la corona portuguesa, con 10.000 nobles, con la ayuda de los británicos, se van hacia Salvador Bahía y se instalan en Río de Janeiro, ¿no? Una vez que Napoleón es expulsado de la península ibérica, el rey de Portugal no quiere volver a Portugal, ¿no? Lo cual, como era el rey de Portugal, João, wow, sí. Vale, no sigue. Pero lo interesante es que en ese momento, al final, la presión de la corona portuguesa es tan fuerte diciendo que tiene que volver, que el padre vuelve con 4.000 nobles, es decir, una buena parte se quedó por el camino, y el hijo de él proclama la independencia. Entonces, en 1822 se proclama la independencia, que no cambia nada. Entonces, la esclavitud se mantiene hasta 1878 muy activa, totalmente activa, pero como un país independiente. 1878. 88. 1888, ¿no? España la abole unos años antes en Cuba, pero era España. Era un territorio español en Cuba, pero Brasil era independiente. Y de hecho, cuando abole la esclavitud Brasil, al año siguiente se proclama la República, porque total, ¿para qué quieres? Esto confliccionó mucho porque las leyes que se van a hacer van a tener muy presente la población negra. Por ejemplo, hasta 1850 había acceso libre a las tierras, es decir, esos lugares inmensos de tierra que hay en Brasil, si tú querías, ocupabas un terreno, lo ponías a producir y pasaba a ser tuyo, ¿no? Ya preveyendo que la esclavitud podía acabarse, en 1850 cambian las leyes para que no se tenga acceso directo a las tierras, ¿no? Por ejemplo. Y cuando se acaba la esclavitud, se prohíbe que entren africanos en Brasil. Entonces, si iban africanos en barcos norteamericanos, tenían que llevar una cédula norteamericana porque si no los dejaban de desembarcar. ¿Por qué? Porque, entre comillas, el problema negro. Es decir, ¿cómo nos sacamos esta mayor parte de población negra de encima? Y es una época, además, que va a coincidir con todas esas teorías evolucionistas, todas esas teorías en las cuales son sociedades mestizas, son sociedades negras, son sociedades atrasadas. Un historiador británico lo decía en 1960, África no tiene historia porque es que África no tiene historia, es que son de africanos, ellos no tienen historia. Los británicos decían que los portugueses eran como los moros, ¿no? Que eran mezcla de negros y blancos, entonces les decían disparates, ¿no? Las élites brasileñas, porque ya no son portuguesas, intentan hacer toda una política de sacarse esa población negra de encima. Es cuando abren las fronteras masivamente para las migraciones de europeos. Hoy en día, por ejemplo, en Brasil hay 37 millones de descendientes de italianos, que no es poco. Es la segunda comunidad japonesa más importante fuera de Japón, después de Estados Unidos. Entonces, la cuestión negra se convierte en un problema racial visto en negativo. Absolutamente negativo. Entonces, las políticas raciales hasta el día de hoy tienen esa carga del preconcepto y del racismo que han mantenido, es que hasta el día de hoy en día. O sea, ¿qué proporción hay de afrodescendientes en Brasil? 60%. 60%. 65%. Entre negros y mulatos. ¿Y indígenas? Quedan 250.000. Vale. Y lo demás europeos, ¿no? Bueno, más son criollos y descendientes europeos, pero son 210 millones de personas. Son 210 millones de personas. No hablamos de moco de pavo. Entonces tú ves la confección, por ejemplo, del Congreso de Brasil y te puedes decir 500 y pico, pues hay una mujer y es negra. Y el resto, tú dices, bueno, ¿y dónde está la población negra? ¿Que las diferencias son más brutales que las que hay en Estados Unidos?
en el tema. Mira, yo te voy a contar un ejemplo que a mí me pasó porque creo, a mí por lo menos me abrió los ojos, ¿no? Yo he tenido mucho contacto con cimarrones, porque yo viví en comunidades cimarrones en el Amazonas, y con gente del movimiento negro, ¿no? Especialmente en Belém do Pará, que es la capital del Amazonas, ¿no? Bueno, una de las capitales. Yo estaba en la favela con el CEDEPA, que es Centro de Estudio de Defensa del Negro del Pará, que son mis amigos, y está en una favela, ¿no? Entonces, en el año 91, te hablo, del siglo pasado, me acuerdo que un día salimos unos cuantos y nos fuimos a ver una película al centro. Entonces fuimos en un autobús, llegamos al centro, entramos en el cine todos, vimos una película de gangs de estos de Nueva York, de tiros y pandillas y tal, ¿no? Bien, muy violenta. Y a la salida, cuando volvimos a coger el autobús para volver a la favela, yo les comentaba y decía, joder, qué bestias, qué violencia. Y me decían, ¿violencia? ¿Qué dices, hombre? ¿Pero tú has visto qué coches tienen esos negros y qué casas? Yo decía, ¿coches y casas? Dice, claro. Dice, pero mira, es igual que aquí, pero tienen coches y casas. Digo, no, pues también la verdad que tiene su razón, ¿no? Claro. Sí. Bueno, llegamos a nuestros días, ¿no? ¿Te gustaría comentar alguna cosa del Brasil de hoy? Bueno, pues... Sí, si quieres decir algo de la política, dilo. Yo no te lo pregunto, ¿eh? Sí, es una cosa muy triste de Brasil, ¿no? Porque es verdad que la época del PT fue muy corrupta, es decir, yo creo que el propio Lula y Dilma como que dimitieron a 11 ministros, ¿no? Porque están metidos en corrupción. Casos muy terribles de corrupción que habían y siguen habiendo, ¿no? Pero lo que hagan ahora es muy lamentable, sobre todo para los derechos de poblaciones indígenas y negras que tanto habían luchado, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Entonces, claro, ha habido un retroceso brutal, pero brutal en el sentido medioambiental. Por ejemplo, en el Amazonas, que se está devastando ya han dejado a 2 personas de fiscalización en un lugar que es 5 veces Europa, ¿no? Sí. Sobre las comunidades negras, por ejemplo, el Bolsonaro, que es el presidente que tienen ahora, habló de los cimarrones, que ahí se llaman quilombolas, y dijo que los quilombolas no se veían ni para reproducirse, ¿no? Entonces, claro, la percepción que tiene ya de estas comunidades ya es lamentable, ¿no? Sí. Sobre las poblaciones indígenas les están quitando los terrenos de una forma descarada, ¿no? Entonces, la sociedad brasileña en general es muy preconceptuosa, es muy racista, nosotros también, pero allá se vive más en la piel, ¿no? Entonces, toda la lucha que se había llevado después del año 88, que es cuando se hace la nueva Constitución, mucha parte se ha perdido. Brasil tiene una característica que es muy curiosa, que el otro día en una tesis lo debatíamos. Brasil tiene leyes extraordinarias. Tú, por ejemplo, coges la Constitución brasileña y dices, caramba, qué pedazo de Constitución, yo quiero una así, ¿no? O te vas a la Feria de Santana en Bahía y coges lo del ayuntamiento y dices, caramba, qué cosa tienen los del ayuntamiento de aquí, pero esto es maravilloso, esto es multicultural, multiplural, multiorgásmico, es todo multi, ¿no? Claro, luego sales a la calle y dices, pero ¿y dónde está eso? No sé. Entonces, claro, tú no vas a debatir las leyes suyas porque son mucho mejores que las nuestras, pero es que no las cumplen nada, o sea, nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hace años, por ejemplo, se hicieron cotas para negros y para indios, que eso creó una polémica brutal, ¿no? Para que tuvieran acceso a la educación superior, ¿no? Entonces, claro, en la Universidad de San Paulo, por ejemplo, había dos negros. Uno, Kabengele Munanga, que era un señor del Zaire que había estudiado en Bélgica y que era profesor de antropología, y otra señora. Y te dices, claro, es que la USP es la segunda universidad más grande de América, después de América del Sur, ¿no? Después de la UNAM de México. ¿Dónde están? ¿Están en los lavabos o están en las cocinas? No es que conozca en profundidad, ¿no?, la política de Brasil, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto Lula, ¿no?, hizo algo, ¿no?, por la educación allí. Hombre, mejoró porque cosas. él se basó mucho en la... Es que hay grandes diferencias. Muchas. Es tanto el color de la piel como el nivel adquisitivo. O sea, claro, pero es lo que dice la gente. Por ejemplo, tú cuando estás en las favelas, la mayor de la población es negra, sobre todo en la costa, y hay gente blanca, por supuesto que hay gente blanca, como no va a haber. Y es los negros que nunca subieron y los blancos que bajaron. Claro, sí. Entonces, claro, tener tu acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, hombre, y si te mueres es que les da lo mismo. Ya que dices esto, ¿no? El COVID está dando fuerte allí, ¿no? Totalmente. Claro, ¿no? pero tú hablas con gente, por ejemplo, que son de la que se mueren de otras cosas universitario, también, por ejemplo, ¿no?
Sí. O gente que tiene dinero, porque la gente que tiene dinero ya tiene mucho dinero, ¿no? Claro, te dicen, no, me vacuné en Estados Unidos. Tú dices, ¿cómo que te vacunaste? Claro. Si me costó $15. Tú dices, ¿pero cómo te has ido a Estados Unidos? Claro, ¿quién se va a Estados Unidos a vacunarse? Pues no, mira, pues aprovechamos, nos fuimos de compras a Miami o Nueva York y nos vacunamos toda la familia. Tú dices, bueno, claro, pues eso. Como el 95% del resto de tu país que se están muriendo en zanjas. Esto es que hablar, la salud pública, por ejemplo, allá es terrorífica, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, terrorífica, ¿no? Yo tengo amigos míos que sus padres han muerto en un taxi porque han llegado a los hospitales y las colas de urgencia estaban en la calle. Entonces, si tú no vas a una privada donde pagas el seguro, es que no te aceptan y te mueres, ¿no? Entonces, claro, la vida es que vale tan poco allá. Pero en cambio, tú te quieres hacer una operación de cirugía estética y es que yo creo que es el segundo país del mundo que tiene más. Entonces, te hacen lo que tú quieras, te ponen lo que tú quieras, pero pagando. Entonces, claro, es terrorífico. Sí, que hasta el COVID es diferente. El COVID para los pobres y para los ricos. O sea, está claro. Y entre países y dentro de los países también, porque aquí también tienen, por ejemplo, el Amazonas, las hijas de Juan Carlos que se fueron a vacunar por ejemplo, sin ir más lejos. Emiratos Árabes Unidos. Mientras el otro cazaba elefantes, pues ellas se fueron a vacunar. Claro. Dime. No, que es muy terrible porque en el Amazonas, por ejemplo, que está afectando muchísimo el COVID, ¿no? El problema es que la gente, por lo que me contaban gente de Manaus, ¿no? Ya hay un mercado negro de botellas de oxígeno. Sí, lo he visto. Porque tú te vas con tu padre que está teniendo los síntomas ya graves de COVID y hay cola de urgencias. Entonces, lo mejor que puedes hacer es volverlo, intentar buscar una botella, enchufarle la botella para que respire y que aguante unos días, porque es que se te va a morir. Para que tú veas, por ejemplo, un gobernador del Pará, si no me equivoco, cuando empezó las restricciones del COVID, eso que decían, pues no se puede salir, no se puede tal, ¿no? Entonces, para que tú veas la mentalidad que tienen, ¿no? Dijeron que las amas de casa, no, pero las trabajadoras de casa eran trabajadores imprescindibles para el Estado, ¿no? Dices, pero a ver, ¿cómo? Claro, si es que la gente tiene empleadas, porque les sale más barato que la lavadora. Mira, oye, ahora Joe Biden creo que está descubriendo lo que es el estado del bienestar en Europa. Parece ser. Como si fuera una cosa que increíble, no existe en ninguna parte, ¿no? Claro. En fin, es muy interesante todo lo que nos has contado. Me gustaría que... Sí, ¿quieres decir más algo? Dilo. A mí lo que más me ha impresionado, por ejemplo, que ahora que hablábamos de esto, ¿no? Sí. Yo llegué en Brasil la primera vez en 1987-88, ¿no? Uy, ha llovido mucho. Bueno, en esos momentos África era desconocida. Sí. Totalmente desconocida, absolutamente desconocida, o sea, nada. Y a mí me sorprendía, pero con la cantidad de población descendiente de África que hay, ¿no? Entonces tú te ibas a un culto de candomblé, sí, tú ahí veías que hablaban en Yorubá, aunque no tenía muy bien lo que hablaban, ¿no? Los cultos, la comida, la música, tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lula, una de las medidas que hizo fue que la enseñanza de historia de África fuera obligatoria en las universidades, porque amigos míos de Belén do Pará, de la Universidad Federal del Pará, daban historia medieval de Europa, ojo al dato, sí. Te explicaban los ríos de Francia y no daban historia ni indígena ni africana. Y yo decía, pero ¿cómo? Entonces, claro, para que veas también cómo había toda una política de seguir ocultando ese pasado africano, ¿no? Bueno, fíjate nosotros que yo por lo menos hasta que no llegué a la universidad, historia de otros continentes, poca. Yo hice la asignatura de historia de África en la licenciatura y luego también había una de historia de Oriente Medio, o sea, pero estamos hablando en términos universitarios. Sí. No sé exactamente lo que están dando ahora los de la ESO, los de bachillerato, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es muy importante conocer la historia más cercana, ¿no? Pero hay que pensar que vivimos en un mundo muy diverso, muy amplio, y hay que tener un conocimiento de toda la diversidad humana. Es como yo lo veo, ¿eh? Pero bueno, quiero que des un último mensaje a los oyentes y di lo que quieras, absolutamente lo que quieras. A mí, yo he aprendido más historia viajando que leyendo, creo, ¿no? Entonces yo animo muchísimo a que la gente se vaya a Benín, se vaya a Ghana,
A mí un país que me fascinó fue Mauritania. Ujú. Me quiero a São Tomé y Príncipe en cuanto me abran las puertas. Ujú. Me encanta Brasil, he vivido muchos años, he viajado. Yo creo que se aprende mucho viajando, pero interactuando con la gente que vive allá, en los lugares, ¿no? Y aprendiendo de ellos. Yo, por ejemplo, yo sé más historia de Portugal, porque aquí en España no se da historia de Portugal, gracias a haber vivido a Brasil, y de ahí aprendí la historia de la península ibérica desde otra forma de ver, ¿no? Entonces yo creo que es, como decías tú, es muy interesante abrirse a otros conocimientos y a otras formas de ver el mundo que no solo la nuestra de mirarnos el ombligo, ¿no? ¿Sabes el Manuel Leguineche? Uh-huh. ¿Conoces? Tiene Uh-huh. un libro que se llama El viaje más corto y decía que el viaje más corto para conocerse a uno mismo es dar la vuelta al mundo. Uh-huh. Qué Muy buena bonito. frase, ¿eh? Qué buena frase. Sí, Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí. muchas gracias. Muy interesante todo. Yo creo que esto va a aportar mucho tanto a estudiantes de historia como a todos jóvenes, pero también personas mayores que le interesen este tipo de temas. Bueno, ¿me dejas que diga una cosa más? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos haciendo una cosa entre Brasil, Salamanca y nosotros, los de Sí. Barcelona, que es un proyecto que se llama Brasilis, que es Uh-huh. una base de datos, porque tú has empezado hablando esto de la unión de la península ibérica, ¿no? Sí, Que sí, siempre sí. ha sido vista como una parte, como una cosa extraña, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hemos hecho una base de datos inmensa, que tenemos Uh-huh. muchos estudiantes, nos han dado un par de proyectos muy interesantes también, porque intentamos hacer eso, es decir, a partir de personajes, como estos personajes transitaron ya en esa época, en la Unión Ibérica, varios mundos, pero estuvieron en Europa, pero en África, en América, Brasil concretamente, incluso en Asia, otras partes de América, ¿no? Entonces yo creo que os recomiendo, si a alguien le apetece ver eso, se llama Brasilis, Vale, pues y es un portal fantástico. añadiremos la dirección en el artículo, ¿vale? Estupendo. Para que todo el mundo pueda verlo. Y bueno, desde el Inconformista Digital, esperemos que os haya gustado esta entrevista a José Luis. Yo creo que en alguna otra ocasión podemos hablar de otro tema o más profundamente alguno de los aspectos que hemos tratado. Yo estoy encantado y comparto todo lo que dices. Y bueno, esto es todo y un abrazo a todos.